Y una vez más, ¿verdad? Me siento contento, alegre, los extrañé. Y yo sé que ustedes me extrañaron mucho más, ¿verdad? Verlos y estar otra vez aquí con ustedes. Siempre estábamos recordándolos los domingos decíamos, ahorita ya va a comenzar el culto en inglés. Ahorita ya va a empezar la predicación. Ahorita ya está en el café. Ya estábamos siempre acordándonos y orando por ustedes, ¿verdad? En todo momento. Es que qué bueno volver a casa, ¿verdad? Como dice el dicho en inglés, home sweet home, hogar, dulce hogar, ¿verdad? Así es que estamos contentos por eso. Bueno, como ustedes se acuerdan, estamos yendo a través del libro de Oikos, también en la predicación. Y el propósito, ¿verdad?, de ir en la predicación en el libro de Oikos es porque el libro, pues, tiene mucha información, ¿verdad? Mucha información. Entonces, yo lo que trato de hacer en los mensajes es resumirles esa información para que puedan ustedes ver cómo se conecta un capítulo con el otro capítulo, con el otro capítulo, y entonces ustedes puedan ver el cuadro completo de lo que es buscar a Dios para un avivamiento en nuestras vidas. De eso se trata, ¿verdad? El que puedan ver el cuadro completo. Porque eso es lo que muchas veces pasa, que uno está aprendiendo de la palabra de Dios, pero todas esas verdades las tiene uno desconectadas unas de otras. Y lo que necesita uno, por eso es que siempre les recomiendo la meditación. En la meditación, el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos conectar y decir, oh, esto es por esto, y esto es por esto, y esto es aquí, se aplica aquí. Y entonces está poniéndole las piezas de un rompecabezas, se las está poniendo en orden para que pueda usted ver más claramente lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña el Señor. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que trato yo de hacer. Y hasta ahora, en nuestro estudio, hemos visto, ¿verdad? Y les voy a dar ahorita un repaso de lo que hemos visto. ¿Para qué? Pues para que podamos ir conectando esos puntos, esas lecciones que estamos viendo, cómo se van aplicando, ¿verdad? Unas con otras. Y hasta ahorita, ¿verdad? Nosotros hemos visto que en la primera lección, la lección número 1, vimos que necesitamos un avivamiento. ¿Verdad? Esa fue la conclusión a la que llegamos, ¿verdad? En este primer capítulo, esa primera lección, cuando dice, ¿quién necesita un avivamiento? Mi respuesta personal fue, yo necesito un arrepentimiento. La respuesta equivocada, es decir, mi iglesia necesita un avivamiento. Porque ahí, ¿verdad?, se quedó establecido que para que haya un avivamiento en nuestra iglesia tiene que comenzar por mí. Tiene que comenzar por mí, o sea, tenemos que verlo personal y no nada más el querer. A ver, voy a ver si verdaderamente esta iglesia se aviva y esto y lo otro. Eso no es la actitud ni la acción correcta. Uno debe de tomar la actitud correcta y decir, tiene que comenzar por mí, que yo soy parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia. Y entonces estamos yendo en los siguientes capítulos de las lecciones 2 en adelante, los pasos que el libro nos enseña que hay que seguir si quiere uno experimentar un avivamiento espiritual. Si quiere uno verdaderamente experimentar el que nosotros podamos pasar de una etapa de espiritualidad a otra etapa. Ir nosotros pareciéndonos más y más a Jesucristo, saliendo más de la carnalidad a la espiritualidad. Eso es lo que procura uno buscar en un avivamiento. ¿Okay? Entonces, el primer paso que vimos, ¿verdad?, que es la lección número 2, es la humildad. La humildad. Que ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Con la humildad. Y en la humildad es ahí el punto donde nosotros reconocemos delante de la presencia de Dios
de que yo no puedo por mí mismo. Yo no tengo los recursos para poder yo crecer espiritualmente, parecerme más a Jesucristo. No es un asunto el que uno crezca espiritualmente, no es un asunto de la voluntad humana de decir, yo le voy a echar ganas. Porque en realidad casi estaba diciendo uno, lo voy a hacer con mis propios recursos, con mi fuerza de mi voluntad. Y no, tiene que haber la humildad de poderle decir al Señor, Señor, esto que yo procuro y busco es algo espiritual, que solamente tú lo puedes hacer en mi vida. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. ¿Pudo usted salvarse por sí mismo? ¿Sí o no? Entonces tampoco el proceso, ¿verdad?, de crecimiento espiritual y de parecernos más a Jesucristo no es algo que nosotros podamos hacer por nuestros propios recursos humanos, por nuestra humanidad caída, por nuestra pecaminosidad. No se puede, es imposible. Tiene que ser obra de Dios. Por eso es que entra la necesidad de la humildad, de verdaderamente ante la presencia del Señor quebrantarse uno y decir, Señor, yo no lo puedo hacer por mí mismo. Me someto a ti, me someto a tu palabra, me someto a la dirección de tu Santo Espíritu. Solamente. Y una vez que uno llega a este punto, ¿verdad?, de humildad y de sometimiento al Señor, entonces la lección número 3 nos dice, ahora hay que ser honestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora yo tengo que abrirme ante Dios y confesarle todo lo que tengo que confesarle. Ser bien honestos con el Señor, bien honestos. No es suficiente con decirle, Señor, perdóname, tú sabes que he pecado mucho, tú los conoces, amén. ¿Creen ustedes que esa sea honestidad? No, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, y confesar quiere decir que digamos todo lo que Dios sabe ya de mí. Todo lo que Él ya sabe, entonces yo no lo voy a ocultar. Y le voy a decir, Señor, perdóname por esto, reconozco que este pecado y esto es lo que me está estorbando para yo poder crecer espiritualmente. Lo que me está estorbando para yo ser más semejante a Jesucristo. Esto es lo que me está estorbando. Y entonces es un proceso en el que cada vez estoy más y más abriéndome para que Dios haga su obra en mí cuando yo paso al punto de la honestidad ante Dios. Pero el ser deshonesto con Dios pues no me va a poder verdaderamente ayudar a que yo pueda lograr un avivamiento en mi vida. Lo único que me va a hacer es que me continúe yo conformando con vivir una vida religiosa nada más. Nada más. Pero no una vida en el Espíritu, no una vida verdaderamente espiritual, no una vida verdaderamente como la que Cristo vino a ofrecer. Dice que yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Está hablando de una vida bajo el poder del Espíritu Santo, en la obediencia del Señor, verdaderamente creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Jesucristo. Entonces, ahí está la lección número 3, la honestidad. Y una vez que le he confesado todos mis pecados al Señor, entonces viene el paso del arrepentimiento. Que quiere decir que todo eso que he confesado, que está mal en mi vida, que ofende a Dios, que me está estorbando para que yo pueda ser más semejante a Jesucristo, lo tengo que dejar atrás. Lo tengo que dejar atrás, no puedo nada más confesarle toda la verdad y seguir por el mismo camino equivocado, ¿no? Arrepentimiento quiere decir que estoy confesando que voy por un mal camino, en cierta área de mi vida voy mal, y entonces dice el Señor, arrepiéntete ahora. Quiere decir, da un giro de 180 grados y ahora sigue a Cristo en obediencia. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿okay? Ese es el verdadero arrepentimiento, no nomás sentirse mal por su pecado. No nomás es eso. Ese es nomás remordimiento. Pero el arrepentimiento va más allá del remordimiento.
va a abandonar aquello que he confesado que está mal en mi vida, que es pecado delante de Dios, que Dios no acepta, condena. Entonces viene el arrepentimiento. ¿Okay? Entonces, esto fue lo último que vimos, ¿verdad? La última vez que yo estuve aquí, antes de irme a Texas. Ahora, en las siguientes lecciones vamos a considerar varios pasos adicionales para poder experimentar un verdadero avivamiento. Y esos pasos son la santidad personal, vamos a ver eso, la obediencia completa, vamos a ver una conciencia limpia hacia Dios y los demás. Vamos a ver también el perdón, el verdadero perdón bíblico, y vamos a ver la pureza sexual. ¿Nos falta alguno aquí? ¿Cuál? El 5. ¿Por qué el 5? Porque es el que vamos a ver hoy. Es el que vamos a ver hoy y que es muy clave para las siguientes, porque al ver todo esto, ¿verdad? De la santidad personal, la obediencia completa al Señor, una conciencia limpia para con Dios, para con los hombres, el verdadero perdón, la pureza sexual, dice uno, ay, eso está bien difícil, es mucho. En realidad yo soy sincero, dice uno, yo en realidad no puedo lograr todo eso. Y puede ser que hasta eso lo desanime y no quiera ya seguir en un proceso de buscar un avivamiento en su vida, porque dice, eso no es realista para mí. No sé si habrá otra persona, un superhombre que verdaderamente pueda lograr eso, pero yo no soy un superhombre, no soy una supermujer para poder lograr todo eso en mi vida. Ahora, el pensar así, ¿está mal o está bien? ¿Será una curva o qué será? Bueno, el pensar así, ¿verdad? De decir, no, eso es imposible para mí todo, está bien y está mal. Está mal si yo me rindo y digo, no, yo no puedo. Pero está bien si lo estoy usando bíblicamente y estoy diciendo, yo no puedo, pero Cristo sí puede en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, sí puedo. Y el Señor nos ha dado una gran bendición, una gran provisión para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Y esa gran provisión se llama su gracia. Su gracia. No sé si ya algunos oicos ya pasaron por ese capítulo número 5 sobre la gracia. Pero es un capítulo central, ¿verdad? Muy importante que lo podamos nosotros verdaderamente entender para que lo podamos verdaderamente practicar en nuestra vida. Vamos a ver qué es lo que hace la gracia de Dios por nosotros. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, sabemos, y es una de las cosas más comunes que el cristiano sabe acerca de la gracia de Dios, que la gracia de Dios salva, ¿verdad? Y muchas veces nuestro error es nomás quedarnos ahí en cuanto a lo que sabemos y conocemos de la gracia de Dios, que es para salvación únicamente. Cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña que no, que así como fuimos salvos por gracia, que debemos de continuar viviendo bajo la gracia. Entonces la gracia de Dios, yo les voy a estar enseñando 4 definiciones de lo que es la gracia de Dios. Si quieren, pues le toman foto para que mediten en esas definiciones. O también, como les he dicho en otras ocasiones, ustedes me pueden decir, pastor, me manda las notas y yo se las puedo mandar, ¿verdad? No hay ningún problema, eso es lo que yo deseo, que todos ustedes verdaderamente tengan interés de continuar meditando en la palabra de Dios para que puedan arraigarse en ella. Entonces sabemos que la palabra de Dios, la gracia de Dios salva, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios o es un don de Dios, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces hasta ahí llega nuestro conocimiento de cómo opera la gracia en la vida de una persona para salvación. Y muchas veces creemos que hasta ahí nada más, que es para salvación. ¿Okay? Pero vamos a ver, ¿verdad? Y se los puedo ahorita resumir, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo opera la gracia en nosotros. Acuérdense de las 3 S's. S's de Sergio. Pero quiere decir que la gracia de Dios opera para la salvación. Segundo lugar, para la santidad. Y en tercer lugar, para el servicio a Dios. ¿Se fijan las 3 S's? Salvación, santidad, servicio. Y vamos a ver, ¿verdad? Que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos quedamos nada más en la número 1, salvación. Y todavía en la número 1, mucha gente no lo entiende en cuanto a la salvación por gracia. No lo entienden o los han confundido. Porque podemos nosotros creer que todas las iglesias, por así hablar, de aquí del valle, creen esto. Podemos creer, pero no todas las iglesias aquí del valle creen esto. Pueden decir que sí creen y lo mencionan y lo predican, porque fíjense lo que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Ok? ¿Qué parte de la salvación? ¿Qué parte de la salvación podemos ver que esté ahí la acción humana o la parte de nosotros, de los humanos? ¿Qué parte usted ve que es de usted, mía, de los hombres para la salvación? ¿La fe? ¿Cree usted que la fe es de nosotros? ¿La gracia? Nada. ¿Verdad que aquí dice que toda la salvación es obra de Dios? Toda la salvación, ¿eh? Aquí está diciendo, ¿verdad? Que esto no procede de ustedes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estábamos nosotros muertos. ¿Puede un muerto tener fe? No. ¿Puede un muerto aceptar a Jesucristo? No, la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente. Entonces es por eso que la Biblia nos enseña que la salvación es 100% la obra de Dios. Pero yo les digo que no todas las iglesias creen eso, aunque se lo digan y le enseñen esto, no lo creen tal y como la Biblia lo enseña en todo su contexto bíblico a través de todas las escrituras, no lo creen. Y se los voy a poner a prueba, ¿verdad? El por qué no creen estos. Con esta pregunta, ¿okay? ¿Quién eligió primero, verdad? Para salvación, ¿quién eligió primero? ¿Nosotros elegimos a Dios para salvación o Dios nos escogió, nos eligió a nosotros? ¿Quién lo hizo primero? ¿Quién? Levante la mano el que diga que uno mismo, nosotros fuimos los que lo elegimos. Bueno, eso es lo que dicen creer y eso es lo que le van a decir en todas las demás iglesias cristianas de aquí lo hay, que sí, ¿verdad? Que Dios. Pero no le están diciendo la verdad. Porque ya cuando empiezan a explicar, le van a decir, sí, Dios nos eligió, pero la manera en la que Él eligió, como Él puede ver el futuro, Él vio que Sergio iba a elegir a Cristo, por lo tanto Él eligió a Cristo. ¿Se fijan? ¿Cómo explican la elección, la predestinación? Según esto, para hacer ver a Dios como justo. Porque dicen, no, es injusto. Si Dios fue el que eligió a unos y a otros no, pues es injusto. Pero ese argumento es falso, porque si Dios
pidieran justicia de parte de Dios en su justicia, a todos nos manda al infierno. A todos nos mandaría al infierno si quiere usted justicia. Si quiere gracia, pues Dios en su sabiduría perfecta, Él sabrá quién elige y a quién no. Yo no sé por qué me haya elegido a mí, yo no me lo merecía. Ni me lo merezco, ni me lo mereceré nunca. Entonces, a eso es lo que les van a decir. Hay muchas iglesias que se han salido de la sana doctrina conservadora. Esto es lo que uno de los fundamentos de que puede uno ver si una iglesia tiene una doctrina sana, conservadora, o se ha desviado a lo que se le llama, ¿verdad?, teológicamente al arminianismo, que se ha alejado, en el que ahora ponen, como quien dice, al hombre en control de todo. Yo soy el que elijo a Dios y entonces Dios se somete a mi elección y me tiene que elegir a mí porque yo lo elegí a Él. Y eso no es bíblico, porque ¿quién eligió primero? ¿Nosotros o Dios? La Biblia dice que fue el Señor el que nos eligió. ¿Y a quién voy a creer? Dice Jesucristo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Entonces, si creemos que la salvación es obra completa de Dios, tenemos que creer el versículo que dice, el que comenzó esa buena obra, Él la terminará. ¿Qué quiere decir? Que de principio a fin es la obra de Dios en nosotros por gracia, no por méritos de nosotros, que dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe en Jesucristo y esto no procede de ustedes, esto no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si la elección fuera como dicen los arminios, las otras iglesias, de que Dios vio que yo lo escogía, entonces yo me puedo gloriar de decir, yo lo escogí a Él y luego pues Él me tuvo que elegir a mí, porque yo fui el que lo escogí a Él. Y entonces Él ya tuvo que someterse a mi elección y tuvo que poner, Sergio es mi elegido, porque Él me eligió primero a mí. Eso no dice la Biblia. Pero lo usan, ¿verdad?, para, según esto, hacer ver a Dios como que no sea tan injusto, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad?, le pasó a Pablo cuando él en el libro de Romanos explicó lo que era la verdadera gracia de Dios. Y él argumentando, dijo, presentó el argumento de personas que dicen, pues entonces Dios es injusto y esto y lo otro. Y dice él, ¿quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Acaso tú fundaste la creación? Tú eres el creador de lo visible, lo invisible, de todo. ¿Acaso tú puedes juzgar a Dios? ¿Acaso eres tú superior a Dios como para ponerlo a juicio? Entonces hay cosas que no podemos nosotros comprender completamente. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Nosotros no podemos comprender la mente de Dios porque es perfecta, pero Dios sí puede comprender la nuestra porque Él nos crió y porque nuestra mente no es perfecta, es imperfecta. Por eso es que Dios nos dio su libro, para que podamos entenderlo a Él y entendernos a nosotros, pero hasta lo que podemos entender en esta condición caída en la que estamos. En esta condición caída. Por eso cuando le pedían a Jesucristo que les explicara más de las cosas celestiales, les dijo, miren, les he explicado cosas terrenales y no las entienden. Ahora si me pongo a explicarles todas las cosas celestiales, entonces sí que van a creer que estoy loco, que les estoy haciendo una película de ciencia ficción. Entonces, esto es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que es la gracia de Dios es para salvación, pero es por gracia, ¿verdad?, de Dios, no por nuestras obras, no es por nuestra elección, es por Dios. Déjenme les enseño
la declaración doctrinal acerca de la elección de Dios, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. Por eso es que yo siempre les he dicho, hermanos, es bien importante la doctrina. No crean, muchas iglesias les dicen, las doctrinas dividen. Yo lo vi en una de las iglesias que fui, que tenían ahí al frente un banderín, ¿verdad? Que hicieron y decía, aquí no nos enfocamos en doctrina, nomás en el amor. Dije, vámonos. Claro que no iba para buscar iglesia ni nada, pero así es como ven la doctrina, como si fuera divisiva, que nos divide, nos aparta. Pero tenemos que entender que lo que nosotros creemos nos va a afectar en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Por eso es bien importante que creamos la verdadera verdad de Dios, tal y como la Escritura lo presenta. Entonces, fíjense, la doctrina lo que nos dice, la elección es el propósito eterno de Dios. ¿Okay? Aquí subrayé la palabra eterno porque es algo que solamente Dios hace. Solamente lo que Dios planea. Porque ¿quién de ustedes puede decir que usted es eterno? ¿Somos eternos? ¿Sí o no? No. Vamos a entrar a la eternidad, ya sea a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios, que es el infierno. Pero eso no quiere decir que seamos eternos, quiere decir que somos inmortales, que no morimos, sino que continuamos viviendo, separados de Dios o con Dios. Pero eterno quiere decir que hemos existido siempre. Y solamente Dios es eterno. Y Dios, ahí en la eternidad, Él es el que determinó sus propósitos. Dios. La elección es el propósito eterno de Dios, según el cual regenera. Regenerar quiere decir que le da vida a un muerto, que es lo que es la condición del pecador, muertos en nuestros delitos y pecados. Regenera, justifica, la doctrina de la justificación quiere decir que nos pone en correcta relación con Dios. Justifica, santifica, nos aparta del pecado para vivir vidas santas siguiendo los propósitos de Dios, viviendo para los propósitos de Dios. Y salva. Salva quiere decir la salvación completa, la glorificación, cuando entremos a la presencia de Dios, que es ya la salvación final y perfecta. Salva por pura gracia a un pueblo escogido. Por pura gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Toda la honra y la gloria, ¿a quién se la damos? Por eso es una contradicción cuando digo, toda la honra y gloria de Dios por mi salvación. No, hay lugar, si tú crees en que Él vio y te escogió porque tú lo escogiste primero, entonces sí puedes tú glorificarte y tú puedes jactarte de que tú escogiste primeramente al Señor y Él te tuvo que poner entre los escogidos. Se fijan que eso no concuerda con las Escrituras. Ahora, los que creen así son consistentes en su doctrina, por eso es que creen en la pérdida de la salvación. Por eso, ahorita vamos a llegar a eso. Dice, la gracia de Dios es tal que excluye toda jactancia y promueve toda humildad en el hombre. Cuando uno entiende verdaderamente que yo sin merecerlo, Dios me escogió, eso nos debe producir a nosotros una vida de humildad y decir, ay Señor, gracias, porque aunque yo no entienda por qué me hayas escogido a mí, conociéndome yo como soy, porque nomás póngase a pensar, cuando uno se confiesa ante Dios, dígame usted si usted se puede abrir igual y decirle todo lo que usted le puede decir a Dios, se lo puede decir, por ejemplo, a su cónyuge o a alguien más. ¿Se lo puede decir, sí o no? No, ¿verdad? No.
Si yo me pongo a decirle a mi esposa todo lo que yo le confieso a Dios, ¿cómo puede ser que me divorcie, verdad? Que eres un monstruo. Renuncia del pastorado. Pero con Dios me puedo abrir completamente, ¿verdad? Y decirle todo lo que Él ya sabe. No lo voy a sorprender como pudiera sorprenderlos a ustedes o a mi esposa, ¿verdad? A Él no lo voy a sorprender, Él ya lo sabe. Entonces produce humildad, la gracia de Dios. Produce humildad, no jactancia. ¿De qué me voy a jactar? Si Dios es el que lo ha hecho todo, si mi salvación es 100% de parte de Dios. La tercera parte de la declaración doctrinal sobre la elección dice, siendo posible conocerla. O sea, una persona puede decir, ¿y cómo puedo saber yo si soy elegido del Señor? Aquí dice, siendo posible conocer si soy elegido o no soy elegido, al ver sus efectos en la vida de todos los que realmente reciben a Cristo y siendo su gracia el firme fundamento de la seguridad cristiana. ¿Se fijan? Entonces, yo creo en que la salvación no se pierde, está firme, porque de principio a fin es obra de Dios. El que la comenzó, Él la va a terminar, Él me la asegura, porque Él fue el que me eligió. Pero si yo lo elegí, por eso los que creen, ¿verdad? Como les digo, hay muchas iglesias que parece que no, pero por eso es importante. Como les digo, la doctrina es bien importante. Hay muchas iglesias aquí en el Valle, todas las iglesias de orden pentecostal, carismáticas, independientes, metodista, las nazarenas y otras más. No creen así como yo les estoy explicando la salvación. No lo creen así. Capilla del Calvario, Calvary Chapel, no creen así como les estoy. Y mucha gente al no saber, muy fácilmente se van a una iglesia y dicen, no, me gustó porque cómo me recibieron y me gustó el ambiente y el edificio está bonito y entonces se va uno por cosas superficiales en vez de lo más importante. Por eso esas iglesias son consistentes y si le dicen, usted puede caer de la gracia, usted puede perder la salvación. Ahora dígame usted, dice la Biblia que la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia de que alguien que le dio un regalo en su cumpleaños venga después y le dice, ¿sabes qué? Devuélvemelo. ¿Ha tenido usted esa experiencia, sí o no? Yo creo que no, ¿verdad? Yo nunca la he tenido. En mis 15 años de vida nunca he tenido yo esa experiencia, ¿verdad? No sé ustedes que han vivido mucho más, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que ni siquiera nosotros los hombres pecadores quitamos un regalo. ¿Creen ustedes que Dios va a hacer eso? ¿Creen ustedes que Dios va a hacer eso? Va a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Presta para acá. No, hermanos. Tenemos que ser consistentes doctrinalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que hace la sana doctrina, ser consistentes a través de toda la Biblia y no nomás agarrar un pedacito de acá y luego después contradecimos un pasaje con otro pasaje. Lo contradecimos. Y entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Que siendo su gracia el firme fundamento de la seguridad cristiana. ¿En qué radica mi seguridad? ¿En mis obras o en la obra completa que hizo Jesucristo por mí en el Calvario y que fui escogido por Dios? ¿En dónde está mi seguridad de la salvación? Mientras que las otras iglesias le van a decir, fulano ya cayó de la gracia, mira esto, mira lo otro, ya cayó de la gracia. Si verdaderamente era lo que yo le platicaba con un pastor, ¿verdad?, que cree así, y que en realidad no lo cree así, porque fíjense lo que me dijo, le dije, entonces, si esto
si esto fuera cierto, lo que tú estás diciendo, todos los días vamos a caer de la gracia, porque todos los días pecamos de alguna manera u otra, con pensamientos, con deseos, con palabras, con acciones. O tú dime qué pecados son los que nos van a hacer caer de la gracia. Y luego me dijo, no, ¿sabe qué, pastor? En realidad yo creo más bien así como usted, que así, pero yo tengo que decirles eso a la iglesia, si no, dice, se me van a ir a los bailes y a las tomaderas y a todo. Y es lo que Pablo también trató con ese tema, ¿verdad? Cuando en Romanos está hablando sobre la verdadera gracia y que dijeron, bueno, pues si entonces es por gracia, entonces vayámonos a pecar, que al cabo que la gracia va a sobreabundar. Y Pablo dijo, no, ya estás malinterpretando lo que es la doctrina de la gracia. La gracia no es darte permiso para que sigas en pecado, sino al contrario, que es lo que vamos a ver. ¿Qué les dije de las 3 S's que la gracia produce en nuestra vida? Salvación y luego santidad, santificación, no que nos vayamos al pecado. Y el tercero, servicio al Señor. ¿Se fijan? Entonces, esta es la declaración doctrinal, ¿verdad? Que nos habla. Entonces, la primera definición que les presento de la gracia es: la gracia de Dios hace en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿La cree usted? Eso es lo que es la gracia. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer para nosotros. ¿Se puede usted salvar a sí mismo? Necesita de la gracia. Necesita de la gracia. Necesita de la gracia de Dios para la salvación. ¿Okay? En segundo lugar, ¿verdad? ¿Qué hace la gracia de Dios por nosotros? Ya vimos que puede salvarnos y también nos reentrena. ¿Ok? ¿Verdad? Nos reentrena. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, pues estamos entrenados en un estilo de vida mundano, pecador, de acuerdo a la sociedad. Estoy entrenado de una manera que no es la manera de... Entonces, la gracia de Dios que tenemos que entender que es para toda la vida. Por eso la Biblia dice que así como fuimos salvos por gracia, vivamos por gracia. Que la gracia debe de seguir operando en nosotros constantemente a través de toda nuestra vida. Entonces nos reentrena. Por eso dice Tito, porque se ha manifestado la gracia de Dios, que ofrece salvación para todos, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Que sí, la gracia es para salvación. Versículo 2 dice, y entrenándonos para decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir una vida con dominio propio, recta y piadosa en esta era actual. ¿Se fijan cómo la gracia de Dios debemos de continuar operando dentro de la gracia de Dios? Porque es únicamente que la gracia de Dios nos puede hacer vivir en santidad, que es lo que nos está diciendo ahí, que nos reentrena en un sistema nuevo de vivir, que ahora es en santidad. Diciéndole no a la impiedad y a las pasiones mundanas. Solamente, ¿puede usted hacerlo por usted mismo? No, yo lo probé cuando no era cristiano, que andaba en drogas, yo quería dejarlo y no podía. Solamente el Señor pudo hacerlo. Y fíjense cómo puede ser el poder de Dios, ¿verdad? No estoy descartando que pueda haber otros sistemas, ¿verdad?, de recuperación y que vayan a través, todo Dios sabe cómo obra en la vida de cada quien, pero conmigo fue de la noche a la mañana. En el momento que yo me arrepentí, le entregué mi vida a Jesucristo, tiré todo el cochinero que tenía para nunca más volverlo a tocar. Y el Señor es por su gracia
me dio el poder de poderme mantener firme. Sí, tenía la tentación y veía, y ahí en el apartamento que vivía yo con mis amigos, todo aquello que antes yo tenía que comprar, ahora me lo dejaban ahí gratis. Mira, ahí te dejé unas líneas de coca, esa está re buena, y mira, ahí te dejé unas colitas de marihuana, y todo eso ya me lo ofrecían ahora gratis. Gratis ahí, cuando antes que gratis ni que nada. ¿Cuánto quieres? Ahí traigo, pues dame unos $10, ahí te van unas líneas de 10. Y antes así era, pero ahora todo gratis, qué casualidad. Pero gracias a Dios, nada. Ahí se quedaban las líneas. Ahí se quedaban la marihuana, lo que me querían verme caer. Entonces, la gracia de Dios nos reentrena para que vivamos una vida que honre a Dios, que glorifique a Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia y de nuestra salvación, que vivamos para su gloria. ¿Qué significa vivir para su gloria? La palabra vivir para su gloria puede sonar, ¿verdad?, así muy misteriosa, ¿verdad? Pero no tiene nada de misteriosa, porque cuando la Biblia dice acerca de Jesucristo, y vimos su gloria, quiere decir, vimos su vida, vimos la manifestación de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando decimos que queremos glorificar a Dios, queremos que la gente vea a Cristo en nosotros. Que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones puedan ser las de Cristo, siendo manifestadas, y es como le glorificamos, lo estamos haciendo visible. Que la gente que no conoce puede decir, esa persona es diferente. Que puedan ver que verdaderamente hay una diferencia. Entonces, la gracia nos reentrena, dice la Escritura. Entonces, como cristianos, pues nosotros reconocemos que somos solamente salvos por la gracia de Dios, completamente aparte de nuestro esfuerzo o habilidad. ¿Verdad que usted lo cree eso? Y por eso le digo, tiene que ser consistente, por eso le estoy enseñando, para que si cree eso, sea consistente en creer que entonces pues Dios es el que elige, no yo. Sin embargo, muchos cristianos piensan erróneamente, fíjense esta declaración, piensan erróneamente, que una vez que son salvos, depende de ellos vivir la vida cristiana y que de alguna manera pueden ser santificados por sus propios esfuerzos o habilidad. ¿Quién cree que cayó en esta mentalidad? ¿No creen ustedes que es muy común esta mentalidad? ¿Verdad que es muy común? Bueno, Pablo estableció la iglesia en Gálatas. Y él, pues ahí se convirtieron bajo su ministerio, él los enseñó, entonces se fue para seguir con su ministerio por otros lados y después recibió noticias Pablo de los Gálatas. Y Pablo tuvo que escribirles y decirles, ¿qué ha pasado con ustedes? Comenzaron por la gracia y ahora vuelven a la ley. O sea que ahora ellos querían, les habían enseñado unos fariseos que salieron y que supuestamente se habían convertido al cristianismo, pero en realidad estaban predicando la ley de que, fuiste salvo por la gracia en Jesucristo, pero ahora tienes que vivir bajo la ley. Tú tienes que mantener tu salvación guardando la ley. Porque si no guardas la ley exactamente como la hemos enseñado, ¿verdad?, entonces vas a caer de la gracia. Eso era lo que estaban enseñando, se le llamaban los judaizantes. Los judaizantes. Y entonces Pablo les dice, ¿quién los hechizó para creer tal cosa?
Cuando Él les enseñó que son salvos por la gracia y tienen que vivir y el resto de la vida es nada únicamente por la gracia de Dios. No hay tal cosa. Dice, así que luchan y se esfuerzan por ser buenos cristianos. Yo lo he oído de personas que me dicen, pastor, pues ahí estoy tratando de ser un buen cristiano. Bueno, pues nunca lo va a lograr. Sin darse cuenta de que no pueden vivir la vida cristiana separados de la gracia de Dios, como tampoco pueden ser salvos separados de la gracia de Dios, ¿verdad? Van de la mano, esa es enseñanza bíblica. Van de la mano. Y tiene uno que verdaderamente creerlo. Porque si no, esa vida como empezaron a desviarse los Gálatas, los va a llevar a una gran frustración. De decir, no, esto del cristianismo en realidad no trabaja. Entonces, puro fracaso, puro esto. ¿Y por qué? Porque están queriendo combinar dos sistemas que no van. Como querer combinar el agua y el aceite. ¿Se mezclan? No se mezcla la gracia, el de vivir por gracia, al querer vivir de acuerdo a la ley judaica, a la ley de los fariseos. No se va a mezclar y entonces, pues, va a haber frustración. Que es lo que le pasa a muchas personas cuando creen que ellos tienen que guardar su salvación, porque si no, van a caer de la gracia, ¿no? Si ellos no están cuidando bien su salvación, van a caer de la gracia. Entonces, eso no es correcto, eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. Déjenme les doy otra definición de la gracia para que vean ustedes lo que es bíblicamente. La gracia es Dios ofreciéndose a sí mismo para que no caigamos en la tentación o para que podamos vencer el pecado engañoso y controlador en nuestras vidas. O sea que en momentos de tentación tenemos nosotros que llamar a la gracia de Dios para que por gracia el Señor me salve de esta tentación, me rescate de esta tentación. Entonces es una mentalidad de sometimiento a Dios y de verdaderamente entender que yo no puedo por mí mismo, por mis propios esfuerzos, mis propias obras, mi propia voluntad humana, jamás voy a poder, pero si apelo a la gracia de Dios, entonces sí se puede, porque ustedes mismos han usado tal vez una expresión que muestra que la gracia de Dios es algo práctico, no es algo nada más así, ¿verdad? Una doctrina seca ahí que nomás es para estudiarla y aburrirse. No, es algo práctico cuando dicen ustedes, hijo, Dios me dio gracia delante de esta persona. ¿Lo ha usado usted eso? Dios me dio gracia. Entonces quiere decir que fue algo práctico, que Dios obró, algo sobrenatural de parte de Dios, intervención de Dios. Y así también, en momentos de tentación, como en el pecado en el que hemos caído, entonces únicamente por la gracia de Dios. Yo no puedo salir de los pecados que yo tengo, va a tener que ser una obra de gracia de Dios en mi vida. Él solamente puede hacer lo que yo no puedo hacer. ¿No vimos que esa era la primera definición de la gracia? Que Él puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Él sí lo puede hacer, yo no puedo. Por eso es ahí cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí conectando las ideas, a eso es a lo que se está refiriendo, que solamente por la gracia de Dios, a través de la obra completa de Jesucristo a mi favor, yo voy a poder ser más que vencedor. Solamente. No hay otra manera, la humana no. Cuando uno dice, yo le voy a echar ganas, pues ya entró a otro sistema, al sistema secular, al sistema humanista. Pero no es el sistema sobrenatural, espiritual de Cristo. Entonces, esto es lo que es la gracia. Dios ofreciéndose a sí mismo.
Dios ofreciéndose. Ok, ¿cómo andamos de tiempo? Número 3, vamos a ver qué hace la gracia de Dios por nosotros. Ya vimos, ¿verdad?, que es para salvación, y una vez que nos salva, también es para reentrenarnos, para que podamos ahora nosotros vivir en santidad, ¿okay?, en servicio a Dios. Ahora vemos, ¿verdad?, que nos energiza, ¿okay?, energiza. ¿Okay? Ustedes han visto el famoso anuncio del conejito, ¿verdad?, que va con el tamborcito, el Energizer, el Energizer. ¿Qué es lo que en el anuncio hace que él pueda seguir y no parar? La batería, ¿verdad? Bueno, la gracia de Dios es la batería, para que nosotros podamos verdaderamente tener la energía, el poder para hacer su voluntad. Dice, pues Dios trabaja en ustedes, ¿verdad? Esa es su gracia, Dios trabajando por gracia en ustedes, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Muchas veces en la religiosidad yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Por eso les digo, ese no es un ministerio. Un ministerio es cuando yo estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces sí le voy a agradar a Él. Porque estoy haciendo su voluntad, no mis deseos egoístas, humanos. Entonces dice que nos da el deseo y el poder. Y muchas veces, hermanos, tenemos el deseo porque el Señor nos lo puso de hacer algo, pero hasta ahí llegó el proceso, porque luego empezamos con las dudas. Ay, sí, pero no, yo no puedo hacer eso, yo no estoy capacitado para hacer eso, no. Y no lo hace uno. ¿Por qué? Porque no tomó el paso de fe, de creer. Sí, el Señor puso este deseo en mi corazón, entonces Él me va a dar el poder para hacerlo. Él me va a dar el poder para hacerlo. Esa era mi lucha. Cuando yo sabía que el Señor me estaba llamando para el ministerio pastoral, y mi lucha era, no, tienes que estar equivocado, Señor. Yo, una persona con tantas inseguridades, y una persona que pues, yo antisocial, que yo no podía en realidad hablar ante extraños, ante público. Yo podía desenvolverme ahí con mis amigos, que eran mis íntimos amigos, con la familia me podía desenvolver, pero ya nomás había gente extraña y bien calladito. Ahora se imagina pensar de que voy a hablarles a gente. No, eso no es para mí. Yo nunca he hablado así a grupos de personas. Mi inseguridad no me lo permite. Pero llegué al entendimiento que es Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si esto es lo que el Señor me está poniendo, este deseo, este llamado en mi corazón, Él me va a dar el poder para hacerlo. Me va a dar el poder para hacerlo. Y Él cumple, porque ese es su plan de Él. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo en el que no provea Él el poder para poder hacerlo. Nos va a proveer el poder para poder hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces, Él nos da esa energía, ¿verdad?, para que podamos hacer lo que Él. Entonces, déjenme les doy otra definición de la gracia, si es que está tomándoles foto. La gracia es la fuerza dinámica de la propia vida de Dios a nuestro favor. Por eso les digo que es algo práctico y es verdadero, ¿verdad? Es el poder, la fuerza dinámica de la propia vida de Dios. Todo lo puedo en Cristo, porque Cristo está en mí, entonces Él me va a dar su fuerza, su poder, su habilidad para que yo haga lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Me lo va a dar. Muchas veces nosotros nos estamos, que era lo que leía yo, que hoy en día el cristianismo aquí en Estados Unidos está frenado completamente. Tenemos el pie puesto todo en el freno. Así es como la mayoría de los cristianos viven, frenados, no dejando que Dios haga su obra en nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestro egoísmo, nuestras inseguridades,
Todas las diferentes cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza caída son las que están controlándonos y dominándonos y ¡pum!, frenamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y esto que estamos haciendo, buscar un avivamiento, es para que quitemos el pie del freno y dejar que Dios haga todo lo que quiere hacer en nuestras vidas. Todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y seamos el pueblo de Dios, así como lo vimos en el libro de los Hechos. Ese fue el primer mensaje que les di, una imagen clara de un avivamiento, y lo vimos ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Las características de esa iglesia que estaba experimentando un avivamiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que es la gracia, la fuerza dinámica de la propia vida de Dios a nuestro favor. A nuestro favor. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme les doy el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Okay? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido ineficaz. ¿Qué quiere decir? Que ha sido eficaz. O sea que la gracia de Dios es efectiva. Produce resultados. Es activa, no es pasiva. No ha sido ineficaz. De hecho, me he esforzado más que cualquiera de los otros apóstoles. Sin embargo, no fui yo, dice, sino la gracia de Dios obrando a través de mí. ¿Se fijan? ¿Ven la practicalidad de la gracia de Dios en la vida de una persona? Aquí la vemos, el ejemplo claro. ¿Por qué tenemos al apóstol Pablo así? Decimos, wow, fue un gran hombre de Dios. Y sí, lo fue un gran hombre de Dios, porque nomás, pues imagínense, pero él le da toda la honra y la gloria a la gracia de Dios operando en él. Díganme ustedes si conocen algún cristiano que haya podido llevar el evangelio a 3 continentes. No estoy hablando de 3 ciudades, no estoy diciendo, y lo llevó a Coachella, a Indio y a La Quinta. No, continentes. Continentes. Y vean en un mapa, continente africano, continente europeo, continente asiático. Véanlos y dicen, wow. En aquel tiempo no tenía avión, no tenía carro, no había internet, no traía celular, no traía tableta, y pudo llevar el evangelio a 3 continentes. Aquí está diciendo la clave, pero es la gracia de Dios operando en mí. Operando. Entonces, si dejamos, ¿verdad?, y vivimos por gracia, y dejamos que la gracia de Dios opere en nosotros, entonces, ¿verdad?, hay salvación, hay santidad y hay servicio verdadero a Dios. Servicio verdadero a Dios. Si dejamos que la gracia de Dios verdaderamente opere en nosotros. Entonces, ahí está otra definición. ¿Okay? Dice, la gracia de Dios es su provisión todo suficiente para cada necesidad que tengamos. La gracia de Dios se apresura a la escena de nuestra debilidad y necesidad. ¿Se fijan lo que es la gracia de Dios? La provisión todo suficiente de Dios. Por eso decimos, todo lo puedo en Cristo. Porque es una provisión todo suficiente de parte de Dios. Todo suficiente. Ahora, otro punto bien importante, hermanos. La gracia de Dios es inmerecida. ¿Quién merece la gracia de Dios? Dígame si usted la merece, ¿sí o no? No, por eso dice que es un regalo. Es un regalo. ¿O alguna vez usted ha considerado que usted merece que le regalen? No, usted lo toma como una sorpresa. Oh, no te hubieras molestado. Y esto, aunque esté contando mentiras, ¿verdad? Si no te hubieras molestado, ¿verdad?, en traerme este regalo y esto y lo otro. Porque usted sabe que no es
algo que le deben. ¿Verdad que no se lo deben? Es un regalo, y un regalo, esa es lo que es la idea, es algo de que no es por merecimiento, ¿verdad? Es nomás por amor, por gracia, y le traen el regalo. Entonces, la gracia de Dios es inmerecida, pero es incondicional. Ahí me falló en ponerle no, pero es incondicional, ¿ok? Pero es condicional. Ok, voy a volver a leerlo. La gracia de Dios es inmerecida, pero es condicional. Condicional, ahí me equivoqué, pero es condicional. O sea que hay una condición para poder uno recibir la gracia de Dios. ¿Ok? Dios hace disponible la gracia y Él está ansioso por darla, pero hay una condición que debe cumplirse. ¿Cuál será esa condición? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque es la Biblia la que nos dice, ¿verdad? En Santiago 4:6 dice, y Dios da gracia generosamente. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Cuál es la condición número 1 para el avivamiento que vimos? La humildad. La humildad. Entonces debemos de vivir en humildad, siempre reconociendo que yo no puedo, pero tú sí lo puedes, Señor. Por eso todo lo puedo en Cristo. En humildad, en humildad. Pero fíjense también lo que pasa. Cuando nosotros no operamos en humildad, Dios no puede estar a favor nuestro. Dice que al contrario, va a estar en oposición. Va a estar en oposición. Usted quiere que Dios esté en oposición, pero va a estar, porque si yo estoy operando en mi carne, ¿cree usted que Dios me puede dar luz verde y decir, ok, pues porque eres mi hijo, pues sí, te lo voy a aprobar, estás aprobado, estás operando en la carne? Él se va a tener que oponer y va a decir, no apruebo. No apruebo ese servicio, no apruebo este comportamiento, no apruebo esta condición, no lo apruebo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios se opone, va a decir, no, yo no puedo aceptar eso. No lo puedo aceptar. Dios es consistente en su moralidad, en su ética, en su enseñanza, en sus perfecciones. Él es consistente, no puede aceptar aquello. Por eso dice, se opone a los orgullosos, que el orgullo es pensar que yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Cuando la humildad, yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer, Señor, a través de mí. ¿Se fijan qué diferencia? ¿Qué diferencia es cuando hay la humildad? Entonces dice el Señor, ahí yo voy a poderte proveer mi gracia. Mi gracia. Entonces tú sabrás, cada uno de nosotros vamos a ver si queremos la oposición de Dios o queremos la gracia de Dios. ¿Cuál creen ustedes que nos puede ayudar más en esta vida? ¿Su gracia o su oposición? Está claro, ¿verdad? Su gracia, su gracia. Por eso es que nosotros debemos ser obedientes a su palabra. Bueno, ya no tengo tiempo para terminar. Déjenme les doy este pensamiento de Oswald Chambers. Dice, Dios nunca da fuerza para mañana o para la próxima hora, sino solo para la necesidad del momento. O sea que allí en el momento de la tentación, en el momento de algo que, ¿verdad? que usted necesite de Dios, ahí puede usted contar con la gracia de Dios si humildemente se somete a Él. Clama a Él con humildad. Yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes, Señor, y todo lo puedo en ti, Señor, no en mí. Y clama uno a la gracia de Dios, y la gracia de Dios, que vimos, ¿verdad? Vimos, ¿verdad?, que es su provisión suficiente para cada necesidad que nosotros tengamos. Va a proveer lo que en ese momento necesitamos. Lo va a traer. Por eso, este último versículo, ¿verdad?,
que Pablo lo entendió y por eso es que él pudo explicar muy bien a los romanos la doctrina de la gracia, cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo, es todo lo que necesitas, mi gracia. Olvídate de lo que me estás pidiendo, todo lo que me estás pidiendo no es lo más importante. Que te baste mi gracia para que puedas vivir una vida que me honre y me glorifique. Y sí, el Señor no le concedió lo que él le pedía, pero pudo entender el poder de la gracia en su vida y por eso pudo ser quien ahora nosotros correctamente lo ponemos en alto. Y él mismo dijo, y no es por mí, es por la gracia de Dios, y la gracia de Dios operando en mí, y es la gracia de Dios. He superado en hacer más que los otros apóstoles, pero no soy yo, dijo, es la gracia de Dios operando a través de mí. ¿Se fijan? ¿Capich? ¿Sí? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos has permitido estar aquí en tu presencia, estos hermosos cantos de alabanza, de adoración que tú has usado para hablarnos también, Señor, para impactarnos. Gracias, Señor, porque a través de las oraciones también, Señor, tú nos bendices a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas. Y, Señor, que lo que hemos escuchado en esta hora, que pueda verdaderamente tener un efecto práctico en nuestras vidas, porque sabemos que tú no quieres que seamos nada más oidores olvidadizos, sino quieres que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Que al salir de aquí, Señor, podamos continuar meditando en lo que tú nos has hablado y que lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria. Gracias te damos, pues, Señor, por la gran bendición que tenemos de poder todavía tener la libertad en este país, de poder predicar tu palabra y de poder asistir a un lugar donde se predique tu palabra sin que sea ilegal. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y una vez más, gusto en verlos.